Hola a todos, en esta ocasión vamos a solucionar el problema 1.37 del libro Física Universitaria de Sirsi y Szymanski, la edición 13. Este problema dice lo siguiente. Un profesor de física desorientado conduce 3.25 kilómetros al norte, 2.90 kilómetros al oeste y 1.50 kilómetros al sur. Calcule la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante usando el método de componentes. Esta es la primera parte, solucionemos esa primero. Entonces, para aplicar el método de componentes, lo primero que se debe hacer es un diagrama de coordenadas, un sistema de coordenadas. Yo voy a usar este, donde el vertical es el eje Y y el horizontal es el eje X, pero en este caso no tenemos direcciones X y Y, sino que nos mencionan norte, sur y oeste. Entonces uno debe entender, o por lo general se usa que hacia arriba es el norte, ¿sí? Se lo suele simbolizar así, hacia arriba es el norte, hacia la derecha es el este, a la izquierda el oeste y hacia abajo es el sur, ¿no? Esas serían las direcciones principales. Ahora nos dice que tenemos que dibujar los desplazamientos que han hecho, ¿no? Miren que nos dan unas distancias. Entonces este número representa la magnitud del vector y hacia donde se dirige sería como la dirección. ¿Listo? Por ejemplo, este dice que es 3.25 kilómetros al norte. Entonces pues sería un vector que apunta al norte con un tamaño de 3.25. Por decirlo así, este sería el primer desplazamiento. Luego el segundo desplazamiento es 2.90 kilómetros al oeste. Entonces miren que el oeste es hacia allá. Tenemos que es 2.90 al oeste. Por ahí estaría bien, creo. Ahora 1.50 al sur. Entonces tenemos otro vector acá abajo, ¿no? Esos son los tres desplazamientos que hace, donde los números, como les dije, son las magnitudes de los vectores. Nosotros sabemos que podemos llamar a este vector A, ¿no? Cuya magnitud, bueno, ya la puedo escribir aquí como magnitud de A es igual a 3.25, 3,25 kilómetros. Hacia el oeste tenemos el vector B, que tiene magnitud de 2.90. A este llamémoslo B. Sabemos que la magnitud de B es igual a 2,90 kilómetros. Y la magnitud de C es igual a 1,50 kilómetros. No estoy mal. Eso, 1.50 kilómetros. ¿No? Perdón, aquí escribí mal. Así nos simboliza las magnitudes. La magnitud de C es igual a 1,50 kilómetros. ¿Listo? ¿Cómo se aplica el método de componentes aquí? Pues tenemos que encontrar las componentes X y Y de cada vector. Por ejemplo, del vector A, miren que el vector A está totalmente sobre el eje Y, digamos, ¿sí? Y no tiene ninguna proyección sobre el eje X, nada. Por decirlo, ¿no? Si voy a dibujar otro vector, por ejemplo, este vector que acabo de dibujar aquí tiene componente tanto en X, tanto en Y. Miren que tiene una sombra en Y y también tiene una sombra en X. ¿Listo? Tendrían una componentes en ambas direcciones. Pero el vector A solo tiene componente Y. Si se dan cuenta, no tiene sombra sobre el eje X. Por lo tanto, nosotros decimos que el vector A como componentes se lo puede escribir así. Miren que la magnitud de la componente en Y del vector A es en sí todo lo que mide el vector A, ¿no? Entonces tenemos que, como no tiene componente en X, la componente en X sería 0, ¿no? Yo quiero escribirlo en general primero. Un vector está dado así, la componente en X por el vector unitario Y más
la componente en Y por el vector unitario J. Así debería escribirse un vector en forma de vectores unitarios, pero en general, ¿no? Y así voy a seguir haciendo todo. Pero sabemos ya que la componente en X vale 0, entonces sería 0 por Y, más la componente en Y, que es todo lo que mide el vector. Miren que la componente en Y es el valor total de la magnitud del vector. Entonces esto sería 3,25 kilómetros en la dirección J, ¿sí? La dirección J nos representa el eje Y. Entonces, como esto es un 0, se lo puede quitar y nos queda simplemente como que el vector A está dado por 3,25 kilómetros en la dirección J. Eso, ahí está bien. Ahora, análogamente hacemos para el vector B lo mismo. Si se dan cuenta, el vector B en este caso no tiene componente en Y. Todo el vector está a lo largo del eje X. No tiene sombrita en el eje Y, ¿sí? Entonces, en este caso, la componente en Y sería 0. Y la componente en X sería la magnitud del vector B. Pero miren que está apuntando a la izquierda, ¿sí? Y uno tiene una convención de que a la derecha es positivo y hacia arriba es positivo, mientras que a la izquierda y hacia abajo se los toma como negativos. ¿Listo? Por eso miren que como el vector A está apuntando en el eje Y positivo hacia arriba, entonces aquí nos dio una componente positiva. Aquí el vector B, como está apuntando a la izquierda, nos va a dar una componente negativa en el eje X, o una componente en X negativa. Nos quedaría como el vector quedaría escrito así, como 0 en Y, perdón, como menos 2,90 kilómetros en la dirección Y, más 0 en J, ¿cierto? Y esto pues se lo puede dejar simplemente como menos 2,90 kilómetros en la dirección Y. Se lo puede escribir en paréntesis si quieren, o inclusive se lo puede dejar así, que es lo mismo, como lo quieran dejar, ¿no? Y la componente en C, del mismo modo, solo tendría componentes a lo largo del eje vertical, ¿cierto? O sea que el vector se lo escribiría como 0 en Y menos la magnitud de ese vector en J, que es 1,150. 1,150 kilómetros en J. ¿Listo? Eso ahí quedaría todo. Con esto, con estos vectores ya, con las componentes de los vectores armados, o bueno, este C lo podemos dejar como menos 1,100, perdón, y me equivoqué, es 1,50 nada más. 1,50 kilómetros J. ¿Listo? Con esto ya podemos encontrar el vector resultante, que se lo puede llamar R, donde el vector resultante es la componente en X del vector resultante, es la suma de todas las componentes en X de los vectores que tengamos. Por ejemplo, no, por ejemplo no, sino ya haciéndolo quedaría 0 más lo que tenga este más este de aquí, de cada componente en X, ¿se fijan? Entonces nos quedaría 0 menos 2,90 más 0. Y eso pues, como estamos sumando ceros, simplemente nos va a quedar menos 2,90 kilómetros en Y. ¿Listo? Ahora, eh, en J nos quedaría, tendríamos que sumar todas las componentes en J. Miren que en J tenemos 3,25 positivo menos más 0 y menos 1,50. Entonces esto nos quedaría 3,25 menos 1,50. Porque al sumarle 0 pues va a quedar lo mismo, ¿no? Entonces quedaría 1,75 positivo más 1,75, podemos colocarlo así, kilómetros en la dirección J. ¿Sí? Y ese sería nuestro vector resultante. Ahora podemos dibujarlo
quieren, sabiendo que, miren que la componente en X es negativa y la Y es positiva. Y en el único cuadrante que tenemos negativo en la X y positivo en la Y es en el segundo. Por lo tanto, ese vector resultante sería más o menos así. ¿Listo? Miren que ya tenemos el vector como iría. Ahora nos piden calcular la magnitud y la dirección de ese vector. ¿Y cómo calculamos la magnitud de un vector? Pues sacándole la raíz cuadrada a esto. O sea, la magnitud, perdón, la magnitud de R, podemos escribirlo así, el vector R, es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado del vector R más la componente en Y al cuadrado de ese vector. Como ya conocemos todas las componentes, pues nos queda fácil decir que eso es igual a la raíz cuadrada de menos 290 kilómetros al cuadrado más 1,75 kilómetros cuadrado. Hierro. Y eso pues lo hacemos en la calculadora. Fíjese que aquí tengo un número negativo, pero un número negativo al elevado al cuadrado da positivo, porque menos por menos nos va a dar un más. ¿Listo? Entonces el resultado de esta operación va a dar positivo. Acá tenemos otro positivo. Y ahí pues sería la suma de dos números positivos, pues da un número positivo. Pierde. ¿Sí? Y pues saber que la raíz cuadrada solo se puede sacar de números positivos. Eso lo podemos hacer en la calculadora ya, esa operación que está ahí indicada. Y nos quedaría que raíz cuadrada de 2,90 al cuadrado más 1,75 cuadrado. Eso nos queda 3,39. 3,39 kilómetros. ¿Sí? Eso. Esa es la magnitud. Ahora debemos hallar la dirección, sí. Y la dirección pues se la encuentra respecto al eje X. Yo voy a encontrar la dirección primero respecto al eje Y. ¿Sí? Llamémoslo teta este ángulo. Eso. Miren que esta dirección, este ángulo, este vector puede formar un triángulo rectángulo respecto al eje Y, donde voy a hacerlo con rojo o con naranja para que se note, donde este vector que voy a dibujar aquí, perdón, o esta línea, si la pueden ver, es la componente en Y del vector resultante. ¿Sí? Si este es el vector resultante R, entonces esta componente naranjita que dibujé aquí, puedo borrar este vector A, es la componente en Y de ese vector R. Mientras que esta otra componente de acá es nuestra componente en X del vector R. ¿Listo? Esto sería Rx. Ahora mire que yo voy a tratar de formar un triángulo rectángulo con esas componentes y el vector R. Trasladando, perdón, este no, trasladando esta componente en X así. Miren que ahí tenemos un triángulo rectángulo, aunque está un poquito torcido, parece. Quedaría ahí bien. Eso. Mire que aquí forma un ángulo de 90 grados. Y esta es la componente en X, solo la moví. Mire que las dos componentes con el vector R forman un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa, o sea, la magnitud del vector R, la podemos escribir así. eh, la magnitud del vector R es la hipotenusa. Conociendo el triángulo ya podemos aplicar la trigonometría para los triángulos rectángulos, donde pues la fundamental, la que voy a usar en este momento, es la tangente de ese ángulo teta. Mire que para aclarar de una vez, el cateto, los dos
vectores que forman, o los dos lados que forman un ángulo recto, se llaman catetos. Este cateto de acá arriba, respecto a este ángulo, es el cateto opuesto, ¿sí? Porque está al frente del ángulo, mientras que este cateto que está al lado del ángulo es el cateto adyacente. ¿Listo? Eso lo escribo porque así voy a definir la tangente. La tangente del ángulo θ se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Ya pasándolo con valores que sabemos, tangente de θ es igual, el cateto opuesto es la componente en X, el cateto adyacente es la componente en Y. Entonces yo aquí tengo Rx sobre Ry. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Le sacamos la función inversa para poder despejar ese ángulo θ, que es el que me interesa. Entonces uno dice que el ángulo θ es igual al arco tangente. Se llama arco tangente, pero lo voy a escribir como aparece en la calculadora. En la calculadora aparece así, arco tangente de todo lo que estaba acá, la componente en X sobre la componente en Y. ¿Listo? Y ahora pues nos queda reemplazar números. Nada más nos quedaría arco tangente de la componente en X, que vale 2.90 kilómetros. Miren que no voy a usar los signos, porque al definir ya dónde voy a encontrar el ángulo, no es necesario poner signos, porque ya sé qué ángulo voy a encontrar. En algunos lados, así en otras partes, usan los signos, pero cuando no se determina bien el ángulo que vamos a encontrar. Aquí ya sabemos qué ángulo y se toman los lados como magnitudes, o sea, como valores positivos. Por eso siempre se van a tomar valores positivos de cada componente, ¿sí? En este caso es la componente en X es 2.90 kilómetros, 2,90, perdón, 2,90 kilómetros, y la componente en Y es, bueno, aquí me equivoqué, pero esta la componente es la misma y la componente en Y es 1.75 kilómetros, o sea, dividido entre 1,75 kilómetros. Miren que el kilómetro se cancela porque está arriba y abajo, o sea que esto puede quitarse. Y es importante porque el arco tangente solo se calcula de números que no tengan unidades, ¿sí? De números puros. Entonces miren que esto ya se puede hacer en la calculadora. Hay que fijarse bien que la calculadora no esté en radianes, que esté en grados. Entonces sería arco tangente de 2.90 dividido entre 1.75. Esto nos queda 58.89. 58,89 grados. Se lo puede aproximar quizás a 58,9 grados. Son tres cifras significativas. Aquí también está con tres cifras significativas. Si quieren con dos cifras significativas, pues lo pueden aproximar esta magnitud, por ejemplo, a 3,4, pues quedaría aproximada con dos cifras significativas. Mientras que este ángulo con dos cifras significativas quedaría aproximado a 59 grados. ¿Sí? Ahí dependiendo de la precisión que les pida su profesor. Y esa sería la magnitud que nos piden. Esta, la magnitud del vector resultante. Y esta de acá es la dirección perdón, todavía esta no es la dirección. Ahí me estoy equivocando. Esta es la dirección respecto al eje Y positivo, si se dan cuenta. ¿Dónde estamos? Esta es la dirección que hace el vector respecto al norte, ¿sí? Pero por lo general se trabaja la dirección respecto al eje X positivo, o sea, tenemos que encontrar cuánto vale todo este ángulo. ¿Listo? Ya encontramos el ángulo θ. Para encontrar cuánto vale todo este ángulo, tenemos que sumarle este pedacito de aquí, ¿sí? Y si se dan cuenta, el ángulo que forma el norte con el este es de 90 grados, porque es un ángulo recto. ¿Listo? Entonces esto vale 90 grados. Entonces mire que para encontrar todo este pedazo tenemos que hacer 90 más el ángulo θ que encontramos. Y eso pues
lo podemos hacer acá muy fácilmente. Podemos decir que todo el ángulo respecto al eje X sería alfa, este es alfa, igual a teta más 90 grados. Y esto pues es igual a 59 grados más 90 grados. Y esto pues da 149 grados. Pues así casi utilizando esta precisión, ¿no? Podríamos haber hecho con 58.89, pues eso sería, lo voy a hacer aquí. Si fuera 58,89 más 90, todo esto está en grados, nos quedaría 148,89 grados. Y dependiendo de qué número estén usando. ¿Listo? Ahí hay dos respuestas, la que mejor les parezca. Yo voy a usar esta por ahora, que es como el más entero, el más fácil de usar. Ya tenemos el ángulo respecto al eje X, la dirección y la magnitud. Ya resolvimos la primera parte. Ahora sigue la segunda parte del problema. Dice, en un diagrama de suma de vectores a escala aproximada, muestre que el desplazamiento resultante obtenido del diagrama coincide cualitativamente con el obtenido con el método de componentes. Entonces ahora nos pide que analicemos ese mismo problema, pero usando el método gráfico. Para eso yo voy a usar esta cuadrícula para intentar hacer los vectores un poco a escala. Entonces yo voy a tomar, a ver cuál es el vector más grande que hay, de 3.25. Voy a ver si puedo tomar cada unidad, o sea cada kilómetro, con 4 cuadritos. ¿Listo? Por ejemplo, el más grande tiene 3.25, ¿está bien? El resultante tiene 3.4. El vector más grande que se suma tiene 3.25. Sí, creo que conviene con 4 cuadritos por unidad. ¿A qué me refiero con eso? Pues que voy a tomar que cada 4 cuadritos represente un kilómetro. ¿Sí? Tengo el primer vector que es de 3.25, pues serían 12 cuadritos. 1, 1, ya sé, ya sé. Voy a tomar este, lo copio. Aquí serían 2 kilómetros, 3 kilómetros y 3.25 sería un cuadrito más. Entonces el vector que me representa ese desplazamiento de 3.25 kilómetros sería este vector verde que voy a dibujar aquí. ¿Sí? Ese es el primer desplazamiento que quiero tener. Pero miren que el primer desplazamiento, según el problema que tengo acá, es al norte. Entonces este vector iría hacia arriba. ¿Listo? Voy a trasladarlo por aquí para poderlo sumar. Porque el método gráfico me dice que debo ordenar los vectores de tal forma que cada vector que esté sumando luego vaya en la punta del primer vector o del vector anterior. ¿Listo? Eso, ese es mi primer desplazamiento. Ahora vamos por el segundo. El segundo desplazamiento dice que 2.90 kilómetros al oeste. O sea que es un poquito menos de 3 kilómetros, ¿no? Entonces voy a ver si este vector sería más o menos, ese desplazamiento sería un poquito menos de 3 kilómetros, yo diría por ahí, quizás. Ah, pero es al oeste, entonces me conviene hacerlo así, porque el oeste está a la izquierda, ¿no? Entonces dibujémoslo ahí. Un poquito menos de 3 kilómetros, ojo que es aproximado, no es exacto, porque no tengo una escala, una regla para medir bien. Entonces miren que eso es un poco menos de 3 al oeste. Y luego dice
Y hay otro desplazamiento de 1.50 kilómetros al sur, ojo, o sea, hacia abajo. Entonces, este está más fácil, yo creo que lo puedo hacer aquí de una vez. El desplazamiento de 1.5 sería 6 cuadritos. Aquí van 3, 4, 5, 6. Eso, a ver, 2, 4, 6. Ahí estaría bien. Sí, porque 4 cuadritos hacen 1 kilómetro. Y punto 5 pues es la mitad de 1 kilómetro, o sea, 1,5. Miren que el método gráfico es este, ¿no? O sea, cada vector, al sumarle un vector, tengo que colocar la cola del siguiente vector en la punta del anterior. Y eso es lo que estoy haciendo. Y el vector resultante debe ser un vector que va desde el origen del primero hasta la punta del segundo. Uno que va así. ¿Listo? Pero ahora voy a comprobar, pues tengo que mirar esto, ¿no? Que la magnitud del vector resultante este es 3.39. Entonces voy a armar un vector con esa magnitud, 3.39. 3.39 es más o menos, hasta aquí tenemos 3. Si le pusiera hasta la mitad sería 3.5. Si es 3.39 sería un poquito por aquí, más o menos, ¿no? Por ahí yo creo que estaría bien. O inclusive podemos hacerlo, lo voy a hacer así, 3.30, perdón. Por ahí yo creo que estaría bien, ¿no? Eso, este vector pues debe coincidir con el resultante que les dije. O sea, debe estar muy cercano, debe alcanzar desde aquí hasta la punta del otro. Vamos a ver. Ubico el vector en la cola del primero. Y ahora lo voy a girar para ver si llega a la punta del segundo. Ojo que es aproximado, ¿no? No es nada, no es nada exacto. Pero tiene que estar muy cerquita. Aunque sí me dio bien. Lo giré mucho. Sí. Mire que sí coincide, ¿no? El método gráfico con el método de componentes coincide bastante. ¿Listo? Entonces ya colocándole nombre a estos vectores así como hice antes, mire que el que estaba hacia arriba era el vector A, el que estaba hacia la izquierda era el vector B y el que estaba hacia abajo era el vector C. Entonces pues pongámosle nombre a esto. Aquí tenemos el vector A, este es el vector B y este es el vector C. Y este pues sería la resultante, el vector resultante. ¿Listo? Y así comprobamos que los métodos funcionan, tanto el método gráfico como el método por componentes. ¿Sí se entiende? Y tiene sentido, ¿no? Miren que a mí me dio la inclinación del vector resultante acá me dio así, como a la izquierda, a partir de la vertical. Y acá pues también queda inclinado de esa forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? A la izquierda, a partir de la vertical. Y eso sería todo. Aquí comprobamos ya con el método gráfico. Espero que lo hayan entendido. Aquí la clave es esta, ¿no? Que la suma de vectores por el método gráfico es que cada vector que se sume debe ir la cola del que se está sumando en la punta del anterior y así sucesivamente. Y el vector resultante va desde la cola del primero hasta la punta del segundo. ¿Listo? Eso sería todo. Espero que lo hayan entendido, que esté claro todo este video. Si les gustó, por favor déjenme un like. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.